Bueno, como me presentó ya, soy Francisca Zúñiga, trabajo en el SAR, en particular en el subdepartamento de control de plaguicidas, fertilizantes, bioestimulantes e inocuidad. Y bueno, como ya decía, voy a hablarles de la implementación de la Ley 21.349 y de las resoluciones en particular que son las que van a llevar a la práctica todo esto. También voy a bajar mi cámara por temas de internet, pero eh, voy entonces a dar inicio a la presentación. Todo esto yo lo trabajé en conjunto con mi compañero Carlos Lecaros, y entonces con los dos trabajamos tanto en el reglamento de esta ley como también las resoluciones que les voy a comentar ahora. Ya, voy a esperar que se... Ahí sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el marco regulatorio de fertilizantes y bioestimulantes a la fecha de hoy? Tenemos entonces la Ley 21.349, que entró en vigencia en septiembre del año pasado, que regula entonces los fertilizantes y bioestimulantes. También contamos con la resolución 6725 que entró en vigencia el año pasado, en noviembre del 2022, y actualmente este año sacamos una resolución más pequeñita que después les voy a comentar el alcance que tiene, que es la 1571, que tiene que ver con el etiquetado. Entonces, primero comentarles sobre la ley 20.349 y cuál es el estado actual, qué es lo que indica esta ley. La ley en general establece las normas de composición, de etiquetado y comercialización de fertilizantes y bioestimulantes. En ella, en su primer artículo, indica que todas las disposiciones y definiciones técnicas van a estar establecidas en un reglamento. Este reglamento nosotros con Carlos lo estuvimos trabajando como durante 9 meses, como lo establecía la ley, y que la ley entró en vigencia el 27 de septiembre, como ya les mencionaba, pero el reglamento que trabajamos en conjunto con Carlos, que fue después que pasó por revisión tanto del Ministerio como de SECPRES, ahora está en revisión de Contraloría. Por lo tanto, todavía no está ni siquiera publicado el reglamento, ni tampoco va a entrar en vigencia en lo pronto. Así que nosotros también, a la par del reglamento, también trabajamos resoluciones complementarias a ese reglamento, que solo requieren una tramitación nuestra. Tanto el reglamento como estas resoluciones pasaron por una consulta pública que nosotros tomamos todas esas observaciones, editamos los documentos y en particular el reglamento después pasó, como ya les comenté, al ministerio que lo derivó a SECPRES y que ahora se encuentra en Contraloría. Entonces, este reglamento que alguna vez fue publicado para la consulta pública ha sufrido bastantes cambios. En general la estructura se mantiene, pero hay algunos temas que pudiesen haber cambiado. Entonces, para que ustedes lo que se tienen que fijar sí o sí va a ser en esta ley y en las dos resoluciones que les mencioné en la diapositiva anterior. Ese va a ser el marco regulatorio actual mientras sale el reglamento y el resto de las resoluciones complementarias. Entonces, ¿qué es lo nuevo que trae esta ley y que es una de las bajadas directas que tiene? Es que incluye a los bioestimulantes como un tipo de producto que va a estar normado. Entonces se define a un bioestimulante como una sustancia o mezcla de sustancias o microorganismos que se aplican a semilla, planta o rizósfera. Y lo importante es que estimulan procesos como para mejorar la nutrición de las plantas, y hay 4 objetivos principales que pudiesen tener estos productos, que es mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes, mejorar la tolerancia al estrés abiótico, ojo con eso, es abiótico y no mejora el estrés al control digamos, para las plagas, ese tipo de producto pasaría a ser un plaguicida. Entonces, un bioestimulante puede afectar la tolerancia al estrés abiótico, a los atributos de calidad también, o la disponibilidad de los nutrientes inmovilizados en el suelo o en la rizósfera. Y bien, también tenemos una bajada directa de la ley,
que es el artículo 6. También hay otros artículos, como las multas que también van a estar, entran ya en vigor con la entrada en vigencia de la ley, pero en particular el artículo 6. eh, Acá es importante que todos los afectados son los fabricantes, formuladores, los productores, los comercializadores, que los comercializadores incluyan a los distribuidores, envasadores, importadores y exportadores de fertilizantes y bioestimulantes. Ellos deben indicar en sus etiquetas la composición centesimal, las impurezas o contaminantes, que antes los llamábamos elementos acompañantes, esos pasan a ser impurezas o contaminantes, parámetros de calidad, en el caso de los productos a granel, tiene que estar la información adjunta en la boleta, factura, guía de despacho, y lo que no quepa ahí tiene que estar en un folleto. Se incluyen los bioestimulantes y, bueno, como siempre, tiene que estar en la forma idónea de uso también. Entonces, nosotros, como no tenemos reglamento, tomamos toda esta información y la bajamos a una resolución que va a ser transitoria, que es la 6725 que se publicó en noviembre del año pasado. ¿Qué incluye esta resolución? Tenemos etiquetado, qué es lo que debe estar en el etiquetado en particular, qué pasa con el proceso de importación, con la fiscalización y cuáles son las tolerancias. En general, nosotros mantuvimos como las mismas condiciones que se venían trabajando de antes, solamente que incluimos algunas cosas que establece la ley directamente. Se las voy a comentar ahora. Entonces, partimos con los fertilizantes. Esto más o menos ya se sabe de antes. Nosotros, esta resolución deroga las resoluciones de la 5391 y la 1035, si no me equivoco, pero que establecían más o menos las mismas cosas que yo les voy a comentar acá. Entonces se deroga eso y entra en vigencia esta resolución, pero más o menos manteniendo algunos requerimientos. Partimos entonces con los contaminantes. Se mantiene arsénico, cadmio, plomo y mercurio, expresado en miligramos por kilo o ppm. Eso se mantiene. Y en el caso de las ureas solo tiene que indicar biuret. Si son productos elaborados a partir de subproductos de origen animal, tienen que indicar que están libres de Escherichia y Salmonella. Usualmente siempre se pone la etiqueta que están ausentes estos contaminantes. Y además tiene que indicar que el producto es libre de dioxina y furano si es que fueron sometidos a altas temperaturas, si son residuos industriales químicos. Esto se mantiene de antes, esto no es nuevo. También debe declarar la composición centesimal de los elementos nutricionales, es decir, que tienen que estar en porcentaje, ya sean peso-peso o peso-volumen, eso se mantiene igual. En el caso de los parámetros físico-químicos, esto se mantiene y en general para los abonos sólidos eliminamos la humedad relativa crítica y eso va a quedar solamente como una exigencia para mezclas físicas. ¿Ok? En general, esta información de los parámetros físico-químicos se va a exigir que sí o sí debe estar cuando se comercie y se distribuyen este tipo de productos. Y en general, como antes no digamos, cuando se toman muestras, los parámetros físico-químicos no se analizan. Solamente se analiza lo que es la composición y los contaminantes. Esto es lo nuevo, pero que viene de una bajada directa de la ley. Y son como 3 temas, que es las fechas y los códigos de lote. Entonces, todos los productos en su etiqueta deben indicar un número de lote. En el caso de los productos que son fabricados acá en Chile, tiene que tener el nombre y la razón social del fabricante, la fecha de fabricación y, bueno, el código de lote que ya les comenté. Si son productos importados, tiene que indicar el país de origen, el nombre del fabricante, el número de lote y, de nuevo, la fecha de fabricación. Siempre lote, fecha de fabricación se mantienen y el nombre del fabricante si es nacional o importado. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hubiese algún tipo de incumplimiento durante la importación? En general, para la importación, si es que no cuenta con la composición, si es que faltan los contaminantes, o también si luego de que se toma muestra no cumple con la composición ni los contaminantes que se declararon, el producto va a quedar retenido, va a ser inmovilizado y se debe reetiquetar para que cumpla con la normativa.
espera un poquito que se demora un poco esto ahí. Bueno, entonces también, ¿qué pasa durante el proceso de importación y qué pasa si no cuenta? Si viene el producto y en la etiqueta no están los parámetros físico-químicos, ni las fechas, ni el número de lote, ni por quién es fabricado, entonces este producto no se va a inmovilizar en importación, pero el importador sí o sí es responsable de realizar un reetiquetado y tiene que complementar esta información antes de que se comercialice. Porque si se pilla un producto que le falte algún tipo de información, aunque sean los parámetros físico-químicos y las fechas, el número de lote, se le va a acusar un ADC en comercio. Bueno, ahora entonces entramos con los bioestimulantes. En general voy a revisar los mismos temas que revisé anteriormente para fertilizantes. Y vamos entonces a comenzar con los contaminantes. Para este caso en particular, ya que nosotros queríamos mantener la misma situación en la que veníamos trabajando, no agregamos los elementos contaminantes para bioestimulantes. Igual, si ustedes quieren agregar los contaminantes en la etiqueta, está bien. No es obligatorio nada más, pero eventualmente nosotros como servicio vamos a emitir otra resolución donde se establezca cuáles son los contaminantes que deben declarar los bioestimulantes. Pero por el momento no está esa resolución. Bueno, en el caso de la composición, los bioestimulantes deben declarar en sus etiquetas las sustancias bioestimulantes. También tiene que ser la composición centesimal de estas sustancias. Al igual que como les comenté antes, en el caso de no contar con esta información, el producto va a ser inmovilizado y se tiene que reetiquetar. Si esta información digamos, no está en la etiqueta, pero el producto está en comercio, esto significa que hay un incumplimiento y también se les va a cursar una ADC, una acta de citación y de denuncia y citación. El producto va a ser inmovilizado y se deberá reetiquetar, pero una ADC incluye una multa. En el caso de los bioestimulantes microbianos, que los llamamos ahora, estos productos se refieren a los anteriormente llamados biofertilizantes. Entonces, todos los biofertilizantes ahora pasan a estar incluidos en este concepto de bioestimulantes microbianos. Estos productos en particular deben indicar el contenido de microorganismos en unidades formadoras de colonia, propágulos, esporas, en lo que les corresponda a este tipo de productos. Lo importante es que deben indicar género, o sea, bueno, especie, género y cepa. Debe estar indicada la cepa en la etiqueta. Al igual que antes, si no está esta información, va a ser inmovilizado al momento de la importación. Si se pilla en comercio sin esta información, se les va a cursar un ADC. ¿Ok? Esto se mantiene, es la misma lógica que ya les comenté antes. Nuevamente, estos productos, como lo indica la ley, deben indicar el número de lote, la fecha de fabricación. En el caso que sea producido acá en Chile, debe indicar el nombre o la razón social del fabricante, formulador o productor. Y si es importado, tiene que indicarse el país de origen y el nombre del fabricante. Bueno, respecto a los parámetros físico-químicos de los bioestimulantes, esto también sería algo nuevo, dependerá si es bioestimulante sólido o bioestimulante líquido. Según el tipo que sea, se debe indicar los parámetros que aquí se indican, bueno, que también pueden revisar en la resolución. Esta información, al igual que para el caso de los fertilizantes, puede que no esté al momento de la importación, pero debe, y es responsabilidad del importador, debe estar, esta información debe encontrarse en el etiquetado previo a su comercialización y distribución. Entonces igual se tiene que reetiquetar e incorporar esta información. Pero hay una salvedad respecto a este punto de los parámetros físico-químicos de bioestimulantes. Dado que es una exigencia que es nueva, todo el stock que haya sido fabricado, que se haya producido, formulado o importado al país antes de la entrada en vigencia de esta resolución, que es el 24 de noviembre,
va a quedar exento de declarar en el etiquetado los parámetros físico-químicos en bioestimulantes y también las fechas, lotes y fabricación, digamos, y el fabricante, que es el numeral 5 en la resolución, hasta un año después de la entrada en vigencia de la presente resolución. Entonces, todo lo que haya sido, lo que se haya fabricado, todo lo que se haya importado antes del 24 de noviembre, tienen un año como para seguir vendiendo este tipo de productos sin esta información. En el fondo, que son los parámetros físico-químicos de bioestimulantes y tanto para fertilizantes como bioestimulantes es el tema nuevo que incorpora la ley, que son el lote, la fecha de fabricación y el nombre del fabricante, etc. Bueno, entonces hay otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta en respecto a la etiqueta de fertilizantes y bioestimulantes. Es muy, muy importante que ninguna de las funciones que se describen en las etiquetas indique algún tipo de aptitud plaguicida. La definición de lo que es un plaguicida está en la resolución 1557. En ella está el detalle, pero nada de eso puede estar incluido en el etiquetado de un bioestimulante ni un fertilizante. No puede indicar control de plagas, no puede indicar las aptitudes de una fitohormona. Entonces, digamos, todo lo que los reguladores de crecimiento, todas esas funciones no podrían estar descritas en una etiqueta de fertilizante o bioestimulante. En la ley en particular o en general, las etiquetas no pueden incluir menciones que no correspondan o que induzcan algún error, de cuál es su origen, de cuál es su composición, de las características del producto. En general no puede haber frases que puedan inducir error al usuario. Otra consideración que también establece la ley es que en la etiqueta el producto debe indicar sí o sí que puede ser utilizado en agricultura orgánica. Entonces, hay una frase que trabajamos en conjunto con la gente de agricultura orgánica digamos, para que lo tengan en cuenta, que esta frase es la que ustedes podrían poner en su etiqueta en caso de que hayan sido autorizados por el servicio para uso en agricultura orgánica, que es la que está aquí en amarillo, que es el fertilizante o el de este bioestimulante, está autorizado por el SAC para su uso en agricultura orgánica. Entonces, es muy importante que, ojo, que si el producto indica que está autorizado para su uso en la agricultura orgánica, pero no tiene esta condición, o sea, no está en el listado oficial, se les va a levantar una DC también, lo que involucra multas y además, bueno, tendrá que reetiquetar para poder tener de nuevo el producto en comercio. Bueno, acá quise hacer un resumen de toda la información que debiese contener la etiqueta. Esta es una etiqueta ficticia y obviamente acá no incluí, por ejemplo, si es que quieren agregar alguna descripción, la información de alguna advertencia en el uso del producto. Esto es solamente lo que pide sí o sí esta resolución, que debe estar sí o sí en la etiqueta. Entonces, por un lado tenemos la composición, en porcentaje peso-peso, peso-volumen, ya sea de la sustancia bioestimulante o de la composición nutricional. Los metales pesados para el caso de los fertilizantes, los parámetros físico-químicos, tanto para fertilizantes como bioestimulantes, el número de lote, la fecha de fabricación, la forma idónea de uso, que usualmente está descrita así como un cuadro donde están los cultivos, las dosis, cómo se debe aplicar el producto. Usualmente a veces está cuál debería ser la forma de aplicarlo, cómo se debe preparar el producto. Y también la frase que indica que el producto está autorizado para su uso en agricultura orgánica y el fabricado por, que debe estar ahí. Si es importado, también tiene que incluirse el país de origen. Entonces, como les pongo ahí, esto es solo un ejemplo, solamente era para que puedan ver más o menos qué es lo que esta resolución en particular pide. Todo lo que tiene que ver con advertencias, también eso es un tema de salud con el GHS, el decreto 57.
que ahí se indican en particular para los productos que son peligrosos, cuáles deben ser las advertencias que se deben incluir, pero también la pueden poner en su etiqueta. En general, esto es lo básico que debe tener una etiqueta para cumplir con la resolución 6725 y también la ley. Bueno, también puede pasar que haya bioestimulantes que estén siendo enriquecidos con elementos fertilizantes y en ese caso, si es que se hace la mezcla, el producto pasa a ser una mezcla entre fertilizante y bioestimulante, entonces tiene que cumplir con los requisitos que se les exige a ambos. En este caso, a fertilizantes, que es por ahora es a quien se le exige más, tiene más requisitos porque incluye los metales pesados, no hacia los bioestimulantes, que no tienen los contaminantes. Entonces, si hay mezcla, se tiene que cumplir con todo. Y también nosotros sabemos que hay bioestimulantes que por su naturaleza pueden contener trazas de de algunos fitorreguladores que se los voy a mezclar acá. Se los voy a mostrar acá. Usualmente pasa con los extractos de algas que pueden contener por su naturaleza algunos fitorreguladores. Usualmente son trazas, es muy poquito. Y de momento nosotros lo vamos a considerar como bioestimulante y no será necesario que se registren, pero claro, no se debe mencionar tampoco en la etiqueta las funciones de estas trazas de fitorregulador. Tiene que cumplir con la definición de bioestimulante, pero los extractos de algas sí lo estamos considerando como bioestimulante. En el caso que el extracto de algas haya sido enriquecido con fitorreguladores, digamos, de forma como que lo hicieron a propósito, que le agregaran fitorregulares, entonces sí, en ese caso sí tiene que registrarse como producto plaguicida, como fitorregulador, y deben seguir todo, digamos, todas las exigencias de la resolución 1557. Y bueno, el servicio, nosotros estamos trabajando en una resolución, digamos que es exclusivamente para extractos. Entonces, mientras esa resolución no entra en vigencia, los extractos de algas sí pueden ser parte de los bioestimulantes. Bueno, ahora voy a pasar a conversarles un poco del proceso de importación, que algo ya les venía comentando. Todos los fertilizantes y los bioestimulantes microbianos, en este caso, todos estos productos que ingresan al país deben ser sometidos a toma de muestra para comprobar su composición. Esto debería ser al 100%, pero se puede prescindir de este análisis del proceso de toma de muestra en ciertas condiciones. En general, y que en la mayoría de los casos, que se ofrece un certificado oficial de composición donde se indique, claro, cuál es la composición del producto y que justifica, entonces, en ese caso, no se toma muestra. Para el caso de solo los fertilizantes, si son partidas menores a 200 kilos o litros de producto, pueden ingresar también sin toma de muestra. Y también para los productos que son de uso exclusivo de laboratorio y también muestras ciegas para rondas interlaboratorios, tampoco se le exige, digamos, no se les tomaría una muestra. Este caso también excluye a los bioestimulantes microbianos, solamente aplicaría para fertilizantes. Y en general esto igual se mantiene como de lo que veníamos trabajando antes. Entonces, como resumen también, la información mínima que tiene que tener la etiqueta de los productos para poder ingresar al país es la composición nutricional o sustancias bioestimulantes o los microorganismos. Entonces, toda la composición de los productos debe estar, sí o sí, y los contaminantes, que esto es solamente para fertilizantes. Entonces, composición y contaminantes sí o sí. Después, antes de entrar en el comercio a nivel nacional, debe estar complementada la etiqueta con los parámetros físico-químicos, las fechas, lotes, nombre del fabricante, es decir, el numeral 5, lo que ya les había comentado. Entonces, debe estar sí o sí reetiquetado finalmente antes de entrar al comercio, complementándose la información. En el caso de los bioestimulantes microbianos, como les mencionaba, debe declarar género, especie y cepa al momento de la importación.
Y esto es muy importante, por favor, que todos los microorganismos que entran al país tienen que ser sometidos a un análisis de riesgo por parte del servicio. Entonces, les recomendamos que antes de iniciar el proceso de importación, nos envíen cuáles son los microorganismos que quieren ingresar al país para nosotros hacer el análisis antes de la importación. Porque esto, claro, depende si depende si es que algunos, puede que el microorganismo ya haya ingresado antes y sea un poco más rápido decirles que no hay problema, pero si es un microorganismo que no se le había hecho análisis antes, puede tomar un tiempo realizar digamos, este análisis, valga la redundancia. Así que, por favor, si traen bioestimulantes microbianos, no hacen la consulta antes para ver si va a haber que hacer el análisis o no. Y si puede entrar o no al país también. Bueno, en general, para que los productos nos puedan mostrar su certificado de análisis, nosotros tenemos una lista de laboratorios que están reconocidos como oficiales en el país de origen. O sea, el certificado no puede venir de cualquier lugar. En la página web del servicio nosotros tenemos una lista con todos los laboratorios que nosotros aceptamos, de los que aceptamos nosotros su certificado. Entonces, si alguno de ustedes desea incluir un laboratorio, tiene que mandarnos todos los antecedentes que acrediten que este laboratorio se encuentra reconocido como oficial en el país de origen y debe ser por la autoridad, una autoridad competente de ese país. Usualmente algunos países hacen un tipo de testeo. Y esa información nos la mandan, me la pueden mandar a mí y después yo hago un análisis para verificar que la información sea correcta y después lo puedo incluir en el listado de laboratorios reconocidos como oficiales. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la fiscalización del servicio a nivel nacional de este tipo de productos? Es importante que sepan que de momento no vamos a realizar tomas de muestras de bioestimulantes. Al menos en comercio, ya que necesitamos que entre en vigencia el reglamento y las resoluciones complementarias. Todavía estamos como trabajando en esto para que se pueda empezar a tomar muestras de los bioestimulantes y podamos testear este tipo de productos. Los comercializadores y distribuidores tienen que verificar que los productos que ellos ofrecen al mercado tengan toda la información que nosotros exigimos para la etiqueta, es decir, la composición, los contenidos de sustancias bioestimulantes, de microorganismos, los contaminantes y los parámetros físico-químicos, además, en el caso de que corresponda, de la información del lote, fecha de fabricación, fabricante y el origen, el país de origen. ¿Ya? Entonces es importante que tengan en cuenta eso, que los comercializadores también es importante que revisen las etiquetas de los productos que van a comercializar. Y nuevamente para recordarles que todo el stock que ya fue fabricado, que fue importado antes de la entrada en vigencia de esta resolución, tiene un año en que va a quedar exento de etiquetar los parámetros físico-químicos de bioestimulantes solamente. Además de esto nuevo de la fecha de fabricación, el lote y el nombre del fabricante, el país de origen, etcétera, que es el numeral 5. ¿Ya? En el caso de que en comercio, digamos, se fiscalice un producto que no cuente con la información que les mencionaba de los parámetros físico-químicos de bioestimulante, fecha, lote de fabricante, es necesario que tengan un respaldo de que el producto fue fabricado o formulado o importado antes de la entrada en vigencia de esta resolución. Y mostrárselo entonces al fiscalizador para que él tenga en cuenta este periodo de excepción. Bueno, respecto a las tolerancias que nosotros estamos trabajando, esto se mantiene de la resolución anterior, que era la 1035.
No se los voy a leer ahora, lo pueden leer con calma después, está en la resolución, va a estar en esta presentación, pero se mantiene lo mismo de antes. Estas tolerancias se aplican cuando se hace una fiscalización o cuando también en las importaciones, para comparar lo que se declara en la etiqueta con lo que viene en el certificado o cuando se analiza en comercio. Entonces ahí se contrastan las dos informaciones y hay una tolerancia que se permite porque probablemente no siempre van a ser los números exactos. Entonces trabajamos con estas tolerancias para los contenidos. Para los contaminantes también tenemos valores de tolerancias que varían según la cantidad de metales pesados que contengan. Para el Biuret también. Lo nuevo que incluimos, porque se mide, como se toman muestras los bioestimulantes microbianos, la tolerancia que se va a aplicar es que debe tener al menos el contenido, tiene que garantizar un contenido mínimo. Si se cumple con ese mínimo garantizado, está bien. Bueno, para finalizar la presentación, también les quería mencionar a la resolución 1571 que se publicó este año, a principios de año, y que surgió como una necesidad de las empresas respecto del numeral 5. El numeral 5 de la resolución habla de estas exigencias de indicar el número de lote, la fecha de fabricación y el fabricante en la etiqueta. En particular, lo que ellos tenían problemas era con el número de lote y la fecha de fabricación, ya que nos indicaban que tenían problemas para que esta información fuera incluida en la etiqueta de forma inmediata. Usualmente tenían una etiqueta y la información después iba variando, entonces querían ver la posibilidad, que es lo que se trabajó en esta resolución, de indicar el lote y la fecha de fabricación o importación, pero de una forma alternativa, que en este caso son dos, que es un adhesivo permanente o que la información se imprima directamente en el envase. Esas son usualmente la forma de las que se trabaja. Como siempre, la información debe ser claramente legible, debe ser permanente, indeleble, tiene que estar visible, fácilmente ubicable por el usuario, debe estar en idioma español y de fácil comprensión. Esto siempre ha sido así, pero para que consideren esto es como una ayuda, una alternativa a la que se tuvo que recurrir, dadas estas nuevas exigencias que planteaba la ley. Así que también están estas opciones. Y pueden revisar la resolución 1571 para mayor eh, eh, detalle, pero es bastante cortita y en general esto es lo más importante que contiene. Y bueno, sin más, termino esta presentación. Les dejo acá también la información de nuestros contactos, tanto de Carlos como de Paulina, que está conmigo, que ya ve temas de fiscalización más en particular, y también mi correo en caso de que necesiten comunicarse con nosotros. Así que muchas gracias por su atención.